me gustaría hablar en esta presentación sobre la simulación térmica de semiconductores que hemos realizado con Finite Element Modeling, ¿vale? Que en nuestro caso lo hemos llevado a cabo con el software de COMSOL. Vale. Comentaré la presentación con una contextualización de por qué hemos elegido COMSOL y hablaré también, daré algunas pinceladas del funcionamiento de este software, ¿vale? Me gustaría comentar también la función o la herramienta que dispone de LiveLink, ¿vale? Y mostraré también algunos resultados que hemos obtenido con COMSOL. Y finalizaré la presentación con las principales conclusiones que hemos obtenido y también haciendo un análisis del potencial que le veo a este software para futuros proyectos, ¿vale? Vale, para quien no lo conozca, pues COMSOL es un software de análisis por elementos finitos, ¿vale? Y lo hemos utilizado para evaluar térmicamente módulos de potencia. Nuestro objetivo ha sido el de analizar la distribución de la temperatura en semiconductores, aplicar tanto pérdidas constantes como perfiles de pérdidas y analizar la variación del comportamiento térmico ante la degradación de los módulos, ¿vale? Y además de esto, también hemos querido analizar el potencial que tiene COMSOL en nuestro ámbito, que es el ámbito de la electrónica de potencia, ¿vale? ¿Y por qué hemos elegido COMSOL? Pues, en primer lugar, por el módulo que tiene integrado de Heat Transfer, el cual es ideal para realizar el análisis térmico. También por la herramienta de LiveLink que dispone, el cual se utiliza para conectar MATLAB con COMSOL, ¿vale? Luego, más adelante hablaré de esto. También por la gran experiencia en otros ámbitos dentro de MU, como es en el caso del grupo de baterías, que tienen bastante background con este software. Y al igual que ocurre con MATLAB y la comunidad de MathWorks, pues COMSOL también tiene una gran comunidad y son muy activos en foros y bueno, tienen una gran cantidad de tutoriales y webinars, los cuales resultan muy útiles cuando se inicializa con este software y bueno, ayudan bastante con el manejo del software, ¿vale? Bueno, como os he dicho, tampoco quiero entrar muy en detalle en el funcionamiento de COMSOL, pero sí que me gustaría mencionar cuáles son los principales pasos a seguir para generar un modelo, ¿vale? El primer paso es el de generar una geometría, ¿vale? Para ello podemos o bien manualmente nosotros generar una geometría o podemos importarla, pues, por ejemplo, de un programa que tengamos en Solid, pues lo podemos importar a COMSOL, ¿vale? Aquí como curiosidad o como tip, mencionar también que es algo muy útil que tiene COMSOL, que es el uso de simetrías, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero hacer un modelo de un módulo con 3 ramas idénticas, ¿vale? Es recomendable definir simplemente una rama y duplicar las otras 2 ramas utilizando simetrías, ¿vale? ¿Por qué es útil esto? Bueno, al fin y al cabo, cuando utilizamos simetrías, COMSOL genera un mallado más simple y el coste computacional a la hora de realizar las simulaciones se reduce bastante, ¿vale? En esta tabla podéis ver una comparativa de un mismo modelo con simetrías y sin simetrías, ¿vale? Y podemos ver que a la hora de aplicar simetrías, el tiempo total de ejecución se reduce hasta casi un 70%, ¿vale? Esta diferencia es muy significativa teniendo en cuenta que estas simulaciones las vamos a utilizar en barridos. Y al fin y al cabo, teniendo un 70% de reducción, nos puede suponer que termine nuestro análisis en cuestión de horas en lugar de días, ¿vale? Vale, el segundo paso es el de, primero, identificar qué materiales tenemos y definir sus propiedades, ¿vale? Esta etapa puede resultar difícil, puesto que en muchos de los casos los fabricantes no están dispuestos a compartir esta información, ¿vale? Pero bueno, en nuestro caso, como hemos querido analizar térmicamente los módulos, lo que hemos tenido que definir ha sido la densidad de cada material, la conductividad térmica y la capacidad calorífica, ¿vale?
Vale, y una vez que tenemos definidos los materiales, tenemos que definir las propiedades físicas. En nuestro caso, como he dicho, hemos utilizado el módulo de heat transfer y dentro de este módulo hemos utilizado la función de heat flux, en el cual definimos las pérdidas que tiene cada semiconductor. Estas pérdidas las podemos definir como constantes o como valores en función del tiempo, ¿vale? Y tanto estas constantes como estos valores en función del tiempo los podemos definir tanto en console o utilizando Lightning, que luego comentaré, los podemos definir en MATLAB, ¿vale? En cuanto a los siguientes pasos serían definir los parámetros, generar el mallado y configurar los studies o los estudios. Pero bueno, tampoco voy a entrar en estos aspectos. Si cualquiera tiene dudas al respecto, pues tiene un montón de tutoriales y webinars al respecto. Así que bueno, estas partes las voy a saltar, ¿vale? En cuanto a las medidas de temperatura, en nuestro caso hemos utilizado dos diferentes métodos en console, ¿vale? Por un lado, hemos utilizado los temperature proofs, los cuales se basan en colocar una sonda en un punto específico de la geometría y llevamos un registro de la temperatura de ese punto, ¿vale? Es posible colocar múltiples sondas en un mismo chip y en el ejemplo que tenéis abajo en el medio, pues colocamos 9 temperature proofs en un semiconductor. Y el segundo método sería el de dividir el chip en diferentes áreas, en n por m partes, ¿vale? Y llevamos el registro de cada una de las regiones, ¿vale? Llevamos tanto la temperatura máxima, mínima y media de cada región. En el ejemplo que tenéis a vuestra derecha, hemos dividido el chip en 5 por 5 áreas, con lo cual tenemos 25 regiones en total y podríamos llevar el registro de cada una de las áreas, ¿vale? Paso ahora a explicar la función de Lightning, ¿vale? ¿Qué es Lightning? Pues es una función de console que nos permite la integración de este software con otros programas o lenguajes de programación, como es en el caso de MATLAB, ¿vale? ¿Y qué nos aporta esto? Pues podemos conseguir una interfaz bidireccional entre console y otro software, ¿vale? Esto nos permite transferir datos y ejecutar comandos desde MATLAB, que entiendo que la mayoría de nosotros, por no decir todos, estamos familiarizados con MATLAB y esto facilita mucho el proceso de definir los modelos, ¿vale? Y también tenemos la posibilidad de modificar parámetros o crear perfiles de pérdida, variar geometrías, etcétera, desde MATLAB. En nuestro caso, hemos utilizado Lightning para 3 diferentes variaciones, ¿vale? Hemos variado el paso de simulación, también variaciones en el perfil de pérdida y variación en la geometría. Voy a pasar ahora a explicar estas variaciones, ¿vale? Empiezo con la variación del periodo de muestreo. Pues, como he dicho, Lightning nos permite la opción de variar el sample time y con esto es posible dividir el análisis de un mismo punto de trabajo en diferentes estudios, ¿vale? De este modo podemos concatenar un estudio con otro y en el ejemplo que tenéis aquí abajo, lo que hemos hecho ha sido simular los primeros 800 segundos con un paso grande, ¿vale? Con un segundo de sample time. Y una vez que llegamos al régimen estacionario, podemos disminuir ese sample time a, por ejemplo, 50 microsegundos y analizar dinámicas rápidas, ¿vale? Haciendo esto, lo que conseguimos es reducir drásticamente el tiempo total de ejecución y además de esto también simplificamos y reducimos la necesidad de memoria para almacenar todos los resultados, ¿vale? Con lo cual es algo muy, muy útil teniendo en cuenta que uno de los hándicaps de este tipo de modelos es el tiempo de simulación, ¿vale? Bueno, otra ventaja de Lightning es que también nos permite definir o ajustar los valores de las pérdidas que hemos definido, ¿vale? En nuestro caso, hemos seguido el siguiente procedimiento para realizar la variación de pérdidas. En primer lugar, lo que hacemos es utilizamos un estimador de pérdidas universal, ¿vale? En el cual obtenemos las pérdidas del semiconductor en función de la temperatura y la corriente, teniendo en cuenta, basándonos siempre en las curvas del datasheet, ¿vale?
Una vez que tenemos las pérdidas, las enviamos a console y en console ejecutamos nuestro programa y analizamos las temperaturas. Una vez que tenemos esas temperaturas, las guardamos y las mandamos de vuelta a MATLAB. De este modo, en MATLAB podemos recalcular el valor de esas pérdidas para las nuevas temperaturas y de este modo generamos un proceso iterativo en el cual vamos afinando el valor de estas pérdidas, ¿vale? A modo de ejemplo, abajo a la izquierda tenéis este proceso iterativo en el cual hacemos 3 vueltas y en cada una de las vueltas se recalculan las pérdidas para las nuevas temperaturas, ¿vale? Vale, y por último tenemos la variación de la geometría, ¿vale? Bueno, LiveLink nos permite tanto modificar, eliminar o añadir geometrías desde MATLAB. De este modo podemos automatizar el proceso y realizar barridos para diferentes geometrías y también esto nos permite añadir diferentes fenómenos, bueno, diferentes geometrías que representen la degradación en el módulo, como por ejemplo podemos añadir una burbuja de aire en la soldadura debajo del chip que nos represente la degradación, ¿vale? En la figura que tenéis a la izquierda tenemos un módulo con diferentes geometrías que nos representan la degradación y podemos ver que, puesto que el pad térmico empeora con esas burbujas de aire, tenemos una temperatura máxima mayor cuando tenemos estos defectos, ¿vale? Vale, también mencionar que bueno, los documentos, los ficheros de console se guardan como .mph, ¿vale? Pero también los podemos guardar como un .m. ¿Esto qué nos permite? Pues nos facilita la identificación de variables o parámetros y también nos identifica cómo llama console a las funciones internas que tiene, ¿vale? A modo de ejemplo, si por ejemplo en mi programa de console elimino una geometría y añado una nueva, si guardo ese programa con un .m, las últimas líneas del código serán la ejecución de esos comandos, que sería la de eliminar y añadir una geometría. Y de esta manera puedo identificar qué código debo utilizar para realizar esa acción, ¿vale? Esto es muy útil si queremos utilizar LiveLink, puesto que nos facilita la identificación de estas funciones. Y bueno, en cuanto al postprocesado, mencionar también que a la hora de enviar las temperaturas desde console a MATLAB, esto se hace en modo de coordenadas y el valor de la temperatura de cada coordenada, ¿vale? Y si graficáramos esto, tendríamos la figura que tenéis en el medio. Es por ello que hemos desarrollado una función en MATLAB que nos transforma estos puntos o estas coordenadas en mallados y estos mallados en geometrías 3D. De este modo, podemos representar en MATLAB las mismas figuras 3D que tenemos en console, ¿vale? A la izquierda tendríamos la figura que nos da console y a la derecha ya tendríamos el postprocesado en MATLAB, ¿vale? Bueno, en cuanto a los resultados, voy a mencionar 2 tipos de resultados que hemos obtenido, ¿vale? En primer lugar, hablaré sobre la estimación del valor de la resistencia térmica de unión a cápsula. Para esto hemos seguido la técnica que menciona Infineon en una AppNote, ¿vale? En el cual se trata de colocar un temperature proof en la unión del chip y colocamos otro temperature proof a lo largo del eje Z del heatsink, ¿vale? En diferentes posiciones. Lo que hemos hecho ha sido realizar un barrido para estas diferentes posiciones y analizamos el valor de la resistencia en cada uno de los puntos, ¿vale? En cada una de las posiciones. Bueno, y esta resistencia térmica la comparamos con el valor de datasheet y a modo de curiosidad aquí mencionar que para el valor que consigue Infineon del datasheet, que en este caso es 0,29, colocan el temperature proof a 2 milímetros de heatsink, ¿vale? En nuestro caso, a 2 milímetros pues conseguimos 0,28, lo cual se acerca bastante al valor que obtienen ellos, ¿vale? Y también, bueno, mencionar que es posible analizar la influencia del temperature interface material, también pues para analizar el impacto que tiene esto en los cálculos de la resistencia, ¿vale?
Y otro ejemplo de los resultados que obtenemos, pues aquí podemos ver un ejemplo de cómo se visualizarían las temperaturas cuando dividimos el chip en diferentes áreas. Y en este caso tenemos un mismo punto de funcionamiento o punto de trabajo y 4 geometrías diferentes, ¿vale? Lo que podemos ver es cómo varía la distribución de temperatura en función de esos defectos que tenemos, ¿vale? Esto resulta muy útil si queremos analizar diferentes fenómenos de degradación que tenemos en los semiconductores, ¿vale? Cómo impacta esto en la temperatura y cómo podemos identificarlo. Vale, pues para finalizar voy a hablar sobre las conclusiones y bueno, nuestra principal conclusión aquí es que COMSOL resulta una herramienta muy útil para analizar térmicamente los módulos de potencia y aquí destacar sobre todo la herramienta de Lightning que nos permite integrar MATLAB con COMSOL, ¿vale? Y esto nos permite pues variar el paso de simulación, simular diferentes perfiles de pérdida, variar la geometría, etcétera, ¿vale? También mencionar que para reducir el tiempo de simulación es importante definir bien la geometría y que también es importante saber las propiedades de materiales y las diferentes propiedades físicas que tenemos. Que bueno, aquí como he mencionado, poder llegar a ser un problema el hecho de definir los materiales, puesto que los fabricantes no siempre están dispuestos a compartir esa información, lo cual es uno de los hándicaps que puede tener este tipo de modelos. Y también mencionar que hemos utilizado dos diferentes métodos para la medición de temperatura, basados en temperature proofs y en dividir el chip. Y esto nos permite obtener información precisa de la distribución de temperatura que tenemos en el chip. Y ya para finalizar, bueno, he enfocado el posible uso de COMSOL en otros proyectos desde el punto de vista térmico, ¿vale? También aquí mencionar que por ejemplo, Anchón hace unas semanas estuvo utilizando COMSOL para analizar la densidad de corriente en el busbar, ¿vale? Con diferentes geometrías. Y creo que Borja también ha empezado a cacharrear un poco con COMSOL. Así que, bueno, también ver que además de la parte térmica, podemos realizar también diferentes análisis con COMSOL, ¿vale? Pero bueno, en cuanto a la parte térmica, bueno, podríamos analizar el acoplamiento térmico que tenemos entre semiconductores. También podemos analizar la influencia del TIM, que como vimos con John hace un par de meses, es un aspecto muy importante a tener en cuenta, ¿vale? Y también podemos realizar el análisis de degradación de los módulos. Por ejemplo, responder a preguntas como ¿qué impacto tiene la degradación en la temperatura? ¿Cómo puedo identificarlo? ¿Cómo puedo prevenir? ¿Vale? Este tipo de cuestiones. ¿Vale? Y bueno, esto es básicamente lo que quería comentar. Como os he dicho, ha sido una presentación bastante breve del funcionamiento de COMSOL. Si cualquiera está interesado en utilizar este software, que contacte conmigo o que también haga uso de los tutoriales y webinars que tenemos. Y bueno, cualquier pregunta que tengáis, pues me comentáis. El casco, Nico. ¿Preguntas por ahí? ¿Alguien? Está igual para disparar hoy. Yo sí que... Ya lanzo yo una, si no, Miguel. Vale. Ahí en Econ lo que has analizado siempre no sé si hay tipos así también como en CFD, condiciones de contorno y cosas así del sistema. ¿Cómo analizas la convección y eso que suele ser lo normal? Vale, en la convección, bueno, en este caso lo único que analizamos es la conducción térmica y la convección no se tiene en cuenta y lo que se supone es que el entorno está a temperatura ambiente o a la temperatura que nosotros definamos. La temperatura constante, ¿no? Ahí, eso es. Vale. ¿Y crees que sería complicado pasar al siguiente paso? De pasar de conducción a convección ya cuando entran la parte de fluidos, yo creo que sería bastante complicado, más que nada porque la mayoría de gente no entra en ese aspecto.
cuando hemos analizado el uso de Console para este tipo de aplicaciones, casi todos utilizan la conducción, no entran en la convección. Bueno, yo creo que sería ya meterse en otro mundo, pero posibilidad de ello sí que hay. Porque tendrá también esa parte de fluidodinámica, entiendo, ¿no? Eso es, eso es. Vale, vale. Un segundo. Eneco, añadiendo la pregunta, no sé, pero en console no puedes meter ecuaciones en las condiciones de contorno, ecuaciones personalizadas. Entonces, no sé, igual podrías modelar la convección, ¿no? Sí, sí, o sea, puedes definir poniendo tú el valor que sea o puedes definirlo con ecuaciones, Vale, vale, perfecto. Vale, yo sí que tenía una curiosidad cuando has dicho que puedes hacerlo interactivo entre MATLAB y Console. Ahí has hecho 3 iteraciones en el ejemplo que has mostrado, ¿no? Era interactivo, pero hasta cierto punto, ¿no? ¿No podrías hacerlo actualizando inmediatamente cada segundo o el coste que tendría eso? Cada segundo no, lo que hago es, defino las pérdidas para 25 grados. Con estos 25 grados tenemos unas pérdidas, simulo en Console y ahí lo interesante es llevar al régimen permanente para saber a qué temperatura se estabiliza. ¿Vale? En este caso, cada área tendrá una temperatura diferente, entonces recalculamos las pérdidas para cada área. Si una área está a 60 grados y otro a 30, pues el de 60 tendrá más pérdidas que el de 30. Pero has dejado que llegue a lo que consideras un régimen permanente, a actualizar en MATLAB, generar las pérdidas y... Sí. O sea, ahí lo que podríamos hacer es analizar la temperatura ya en el régimen permanente de cada iteración y, por ejemplo, si de una iteración a otra no ha variado más del 2%, pues ya finalizar ese proceso iterativo. Pero sí, podríamos hacer tantas iteraciones como queramos. O sea, podrías hacer todo eso en transitorio, ¿no? Cada paso. En este caso, definimos una condición para finalizar la simulación, pero la condición podría ser que pase un segundo o lo que sea, sí, sí. Y lo que son robots que costarán más, ¿no? Por un lado tenemos el tiempo que tarda la simulación y por otro la comunicación entre MATLAB y Console. Esto dependerá de la cantidad de datos que mandes, tanto de MATLAB a Console como de Console a MATLAB, pero sí, dependerá de eso. Lo óptimo es lo más eficiente en cuanto a tiempo es definir algo, mandar, esperar a simular y luego tener los resultados ya finales, digamos, no andar todo el rato cambiando de un software a otro. Pues si no, tendrías que hacer en cada paso de simulación recalcular las pérdidas. Aquí, por ejemplo, en esta tabla, os he comentado que el tiempo total, tenemos ahí la segunda columna. Luego tenemos la tercera columna, la de configurar LiveLink, que es básicamente realizar la conexión entre MATLAB y Console, lleva 1 minuto más o menos. Luego, la propia simulación sería la siguiente columna y la última sería mandar datos de Console a MATLAB. ¿Vale? Entonces, tenemos diferentes tiempos ahí. Cuanto más iteraciones quieras hacer, pues en la última columna tendrá más. Vale. Y una duda, casi al final has hablado de que has comparado 4 geometrías diferentes. O sea, ya veo que la distribución de temperaturas es diferente, pero que en ese ejemplo, por ejemplo, ¿qué has cambiado? Que en la pantalla que tenemos aquí, tú y yo, Miquel, no se ve bien, pero creo que los que estáis en vuestro ordenador podéis ver aquí, ¿no? Que por ejemplo, tiene aquí un azul. Desde esta pantalla no se ve bien, pero desde el mío puedo diferenciar. Vale, y hay, pues en unas hay unas burbujas, en otras no. Vale. Vale, pues. Qué ricas, conejo. Vale, Todo